Muy bien, entonces, como recordarán, el martes de la semana pasada comenzamos con el capítulo 2 de las notas que les estoy mostrando en su pantalla. Y estas notas son sobre líneas y planos. Entonces, lo último que hicimos fue dar la definición de línea recta, que es esta, la definición 2.1. Y entonces la idea aquí, las líneas rectas requieren de dos ingredientes, ¿no? O sea, requieren un punto por donde pase la línea recta y además requieren un vector que le dé dirección a la línea recta. Entonces, déjenme, y les comentaba que esta definición es enteramente similar o sea, es prácticamente la misma que la definición que se da para líneas rectas en dos dimensiones, ¿no? En donde también lo único que se requiere para definir una línea recta o para producir una línea recta es un punto por donde pase la línea y además un vector que le dé dirección a dicha línea. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo concreto, ¿no? O sea, vamos a pensar, por ejemplo, estoy buscando mi ejemplo, una disculpa. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en la línea que pasa por el punto 2,1,8, pues es un punto naturalmente en el espacio de tres dimensiones, y vamos a suponer que el vector que le da dirección es el vector -6, 4, -2, ¿no? Entonces pensamos en esto. Y entonces la idea es que podemos hablar de la línea que pasa por este punto y que además tiene como vector de dirección al vector -6, 4, -2. Y lo que quiero decir con esto es, o sea, me gustaría ilustrar cómo se ven P y V en el espacio de tres dimensiones. Entonces, con la intención de hacer la ilustración, déjenme cambiar de pantalla. Bueno, ya dejé de compartir mi pantalla. Y voy a compartirles eh, otra pantalla. Déjenme buscarla. Ser esta. Ajá. Entonces, si todo salió bien, están viendo una pantalla en donde aparecen V igual a Graphics 3D, cosas de ese estilo, ¿no? Todo el mundo puede ver, la pantalla. Bueno, si alguien no la ve, avísenme, ¿no? Entonces, la idea es que estoy pensando en esto. El vector, el vector del que les hablé es naturalmente esta flecha que está en la parte baja de la caja, ¿no? O sea, hay alguno de ustedes que no pueda ver la caja de la que estoy, bueno, de la que estoy hablando. Muy bien. Entonces, ese vector es el vector del que les hablé, el ejemplo que estaba proponiendo, es decir, el vector -6, 4, -2. Entonces, este vector, pues naturalmente como tiene tercer coordenada negativa, está por debajo o sea, apunta hacia abajo. Y en el ángulo, en el ángulo superior se puede ver, en el ángulo superior derecho de su pantalla, dentro de la caja, se puede ver un punto, ¿no? O sea, está este punto allí que se ve, digamos, pegado a lo que sería ahora la base de la caja. Y ese punto es justamente el punto 2,1,8, ¿no? Entonces, estoy pensando en la línea que va a correr paralela a este vector que les estoy mostrando, ¿no? Esta flecha negra que está en la parte de abajo. Y además, la línea en la que estoy pensando
va a pasar por este punto, por este punto negrito que estoy marcando con el ratón, ¿no? Entonces, esa es la línea en la que estoy pensando, ¿no? Entonces, estoy pensando en esa línea recta, la recta que va a correr paralela a este vector. Entonces, la idea es que aquí solo estoy mostrando los dos elementos que generan una línea recta. El vector, el vector que le da dirección a la línea recta y además el punto por donde debe de pasar la línea recta, ¿no? Entonces, esos son los dos únicos elementos que tengo. Y en la parte de aquí abajo, de hecho, estoy subrayando A igual a 2,18 más menos 2 tercios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso que estoy subrayando, constituye lo siguiente. Déjenme cambiar nuevamente de pantalla para mostrarles qué es lo que quiero decir con esas cuentas, y ahorita regresamos a la pantalla esta de las cuentas. Entonces, el asunto es que ya estoy regresando al pizarrón digital. Entonces, el asunto que quiero ilustrar ahora es que ya que tenemos un vector que le da dirección, a la línea recta, como el 2, como el menos 6, 4 menos 2, que fue el vector que les mostré en la cajita, y el punto P por donde pasa el vector, el 2, 1, 8. Ya que tenemos estos dos elementos, entonces puedo hablar de la recta L, que es la recta que pasa por el punto P y tiene a V como vector de dirección. Igual, en la sesión del martes, quedamos en que esta expresión que acabo de escribir, o sea, esto que estoy encerrando en un óvalo amarillo, es a lo que le vamos a llamar una ecuación paramétrica vectorial de la recta L. Entonces, la forma de leer el texto que está encerrado en el óvalo amarillo, es decir, que L es la línea que pasa por el punto P, y el escalar que está multiplicando a V nos dice que V es el vector que le da dirección a la línea recta, ¿no? Es una forma de identificarlo. Entonces, estoy pensando en la línea recta que les mostré hace unos momentos, y entonces la idea es que si yo me tomo un punto, o sea, si yo me tomo un punto Q, este punto Q va a ser un elemento de la línea recta, va a ser uno de los puntos de la línea recta. Sí, y únicamente sí, puedo encontrarme un escalar de tal manera que el punto Q se pueda escribir como P más ese escalar multiplicado por el vector V. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de lo que estoy diciendo acá es que podría pensar en el punto A mayúscula y decir, bueno, voy a llamarle A mayúscula al punto cuyas coordenadas son 2, 1, 8, y fíjense que 2, 1, 8 es el punto por donde pasa la línea recta, y el escalar que escojo es menos 2 tercios. Entonces puedo pensar en el escalar menos 2 tercios y multiplicar ese menos 2 tercios por el vector que le da dirección a la línea recta, y entonces puedo hacer estas cuentas, ¿no? O sea, esto me quedaría 2, 1, 8, y luego cuando hago la multiplicación aquí, menos 2 por 6, eso es 12 tercios, entonces ese 12 tercios se vuelve 4 nada más, y luego aquí quedaría menos 8 tercios, ¿no? Y finalmente quedaría menos, menos por menos da más, y entonces queda 4 tercios positivo, ¿no? Entonces aquí quedaría 4 tercios positivo, y en el siguiente renglón lo que haría pues, sería sumar estas cantidades. 4 y 2 son 6, 1 menos 8 tercios, eso es lo mismo que 3 menos 8, entonces sería menos 5 tercios, y 8 más 4 tercios, 8 por 3 es 24, 24 y 4 son 28, y entonces queda 28 tercios. Entonces, lo que hice acá, o sea, todas estas cuentas, la parte importante, la parte que quiero que recuerden, es que me tomé el punto por donde pasa la línea recta, es el punto 218, me tomé el vector que le da dirección a la línea recta, el vector que le da dirección es el menos 6, 4, menos 2, tal y como se puede ver en el primer renglón de su pantalla, y entonces yo escojo un escalar cualquiera, en este caso escogí el escalar
menos 2/3. Entonces, si escojo el escalar menos 2/3, el punto en el espacio que obtengo, si hice bien las cuentas, es el que aparece en el último renglón de su pantalla. Entonces, ese podría ser el punto A, ¿no? Y la idea es que por la forma en la que obtuve al punto A, voy a concluir que A es uno de los puntos que se encuentra sobre la línea recta, porque como podrán ver en la parte central de su pantalla, con la parte central de su pantalla me refiero a esta bicondicional, los puntos de la línea recta, L, son precisamente aquellos puntos que se pueden escribir de la forma P, que es el punto por donde pasa la línea recta, más algún escalar, y sobre este escalar yo tengo libertad de escogerlo, ¿no? O sea, si lo que quiero es obtener puntos sobre la línea recta, yo tengo libertad de mover al escalar, ¿no? Entonces, en este caso, yo escogí el escalar menos 2/3, y el escalar menos 2/3 me produce el punto 6 menos 5/3, 28/3. Y ese es uno de los puntos que se encuentran sobre L, porque tiene la forma P más un escalar multiplicado por V. Entonces, A es uno de los puntos que se encuentra sobre la línea recta. Del mismo modo, en el diagrama que les voy a mostrar ahorita, yo tomé el punto B y lo definí como 2, 1, 8. De nuevo, este es el punto por donde pasa la línea recta. Y ahora escogí el escalar 3 medios. Entonces tomo t igual a 3 medios, y entonces queda menos 6, menos 4, menos 2. Y no voy a hacer las cuentas, porque de hecho lo único que quiero hacer es ilustrar cómo se obtienen puntos de una línea recta. Entonces llamo B a esa combinación que aparece en su pantalla, y por tener esa forma, automáticamente B va a ser uno de los puntos de la línea recta, porque es de la forma P más un escalar. En este caso el escalar que yo escogí es 3 medios, y ese me devuelve un punto sobre la línea recta. De igual modo, en el ejemplo que voy a mostrarles en unos segundos, escogí el punto C como el 2, 1, 8 más, y el escalar que quiso escoger ahora para ilustrar las cosas fue menos 8 quintos. Entonces tomo menos 8 quintos y aquí pongo menos 6, 4, menos 2, y esto lo que me va, a dar como resultado es este tercer punto C, ¿no? Que se encuentra sobre la recta L, ¿no? Por la forma en la que definía C. Y ya para terminar con la ilustración, y ahorita les muestro el diagrama, el C sería para mí el 2, 1, 8 más, y el escalar que escogí ahora fue 5. Entonces tomé t igual a 5 y lo multipliqué por menos 6, 4, menos 2, y entonces pase lo que pase, el escalar B va a ser el vector B, D de dedo, va a ser uno de los elementos de la recta L, simplemente por ir moviendo los escalares, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente, no? ¿Cómo se ven los vectores A, B, C? ¿Cómo se ven los vectores A, B, C y D en la representación, en la representación gráfica que les mostré hace unos momentos? Bueno, la idea es que, bueno, aquí acabo de ver que cometí un error, puse menos 3, 2, menos 1, pero en realidad es 6, 4 y menos 2, ¿no? Entonces, el vector A es ese vector. Luego, el vector C, aquí también me equivoqué, es 6 menos 4 menos 2, entonces ese es el vector, B. Aquí estoy usando mayúsculas porque hay un problema con el programa que estoy utilizando, y es recomendable usar minúsculas para definir cosas, ¿no? Entonces, bueno, 6, 4 y menos 2, ese es el otro. Y finalmente, el vector B que les mostré en el pizarrón digital, ahora sería menos 6, 4 y menos 2, ¿no? Entonces hago esto, ¿no? Entonces ya, la idea es que originalmente les mostré la cajita esta de aquí arriba, se los muestro de nuevo, y la idea es que en esa cajita lo único que tengo es el vector por donde va a pasar, el vector al que debe de ser paralelo la línea recta, es esta flecha, y además el punto por donde debe de pasar
la línea recta en cuestión. Y acabo de definir estos 4 puntos A, B, C y D, estos 4 puntos que se encuentran en la parte baja de su pantalla. Son puntos que según la definición de línea recta deben de encontrarse sobre la recta que pasa por el punto P y que además tiene a V como vector, de dirección. Entonces, ya con toda esta información, ahora una de las cosas que puedo hacer es graficar todos esos puntos, y como verán en el diagrama que acaba de aparecer en pantalla, aquí sigue apareciendo el vector que le da dirección a la línea recta, y además sigue apareciendo el punto por donde pasa la línea recta, pero lo que acaba de suceder ahora es que hay puntos nuevos. De hecho, este es uno de los puntos que no había dibujado, aquí está otro y otro, ¿no? Entonces, estos puntos, como pueden ver en el diagrama, conforme lo voy rotando, o sea, en este diagrama está aquí el vector que le da dirección a la línea recta, y si observan con detenimiento, los puntos que grafiqué, los puntos A, B, C y D, esos puntos corren paralelos. O sea, si yo conecto todos estos puntos que acabo de graficar en pantalla, si yo los conecto todos estos son puntos que están flotando en el espacio, ¿no? Si conectan todos estos puntos, una de las cosas que van a notar es que al conectarlos, todos estos están alineados, todos estos puntos son colineales, ¿no? O sea, pueden trazar una línea recta que pasa por todos estos puntos, y que además esa línea recta resulta que corre, independientemente de cómo lo dibujen, y con cómo lo dibujen quiero decir la perspectiva. O sea, si yo conecto estos puntos, esos puntos quedan sobre una línea recta, y esa línea recta va a correr paralela a este vector. Entonces, la idea aquí es que únicamente, para fines de ilustración, únicamente dibujé 4 puntos, los puntos A, B, C y D. Y naturalmente aquí aparecen 5 en pantalla, porque también aparece el punto P, que es el punto por donde pasaba la línea recta originalmente, ¿no? Solo que además de dibujar el punto por donde pasa la línea recta, el programa computacional ahora acaba de dibujar también los 4 puntos, los puntos A, B, C y D que les mostré hace unos momentos. Entonces resulta que esos puntos A, B, C y D quedan todos ellos flotando en el espacio, junto con el punto P, ¿no? Entonces esos 5 puntos están allí flotando en el espacio, y resulta que si yo intento conectar esos puntos, el dibujo que voy a obtener es una línea recta, y esa línea recta va a correr paralela al vector V, porque el vector V es quien le da dirección a esta línea recta. Y entonces la moraleja de esta historia, o sea, la moraleja con la que quiero que nos quedemos, es que yo escogí 4 escalares distintos, ¿no? O sea, escogí, para producir a los puntos A, B, C y D, escogí 4 escalares distintos. Pero ustedes saben que no solo hay 4 números reales, ¿no? Hay una infinidad de números reales. Por ejemplo, en los escalares que yo escogí, y los escalares están aquí, se pueden ver en esta parte de la pantalla. Los escalares son menos 2 tercios, 3 medios, menos 8 quintos y 5. Entonces, esos escalares son positivos, son negativos, pero todos ellos son racionales, ¿no? En ningún momento puse, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, pero podría hacerlo. O sea, podría llamarle al vector 2, 1, 8, podría llamarle al vector 2, 1, 8 más, y aquí podría poner la raíz cuadrada de 2, porque la raíz cuadrada de 2 también es un escalar. Entonces tomo t, el escalar t minúscula, ¿no? de la ecuación paramétrica vectorial, como la raíz cuadrada de 2, y multiplico la raíz cuadrada de 2 de nuevo por el vector que le da dirección a la línea recta, y el vector que le da dirección a la línea recta, ya lo he usado varias veces, es el menos 6, 4, menos 2. Entonces ya tengo el punto E, y ahora lo que quiero hacer es producir producir otro diagrama,
pero donde ahora aparezcan los 5 puntos, ¿no? Incluyendo el punto que corresponde al escalar raíz cuadrada de 2. Entonces, ahora en pantalla verán que hay 2 cajas, ¿no? Y en esas 2 cajas, la diferencia principal, la diferencia en la que quiero que nos centremos, es que en la caja de arriba tenemos este punto que está sobre la línea recta, ¿no? Y en la caja de abajo aparecen estos 2 puntos uno junto al otro. Entonces, uno de estos 2 puntos que estoy señalando con el ratón es nuevo porque en el diagrama anterior solo aparecían los puntos P, A, B, C y D. Y ahora agregué el punto E, y el punto E es el que corresponde al escalar raíz cuadrada de 2, y eso quiere decir que entonces aparece un punto nuevo, pero ese punto nuevo sigue estando alineado con el resto de los puntos. Si conectan ahora si conectan ahora los 6 puntos que aparecen en pantalla, verán que al conectar esos 6 puntos, aquí se puede apreciar, si conectamos los 6 puntos, sigo obteniendo una línea recta, y esa línea recta sigue pasando por el punto P, y además sigue siendo paralela, sigue corriendo paralela al vector V. Entonces, la conclusión o la moraleja de este ejemplo gráfico que acabo de mostrarles es que uno puede obtener los puntos de la línea recta simplemente variando los escalares, y es una variación que va de ida y vuelta. O sea, si yo me dedico a tomar escalares y hacer la gráfica, que fue lo que hicimos acá, entonces lo que voy a obtener son puntos sobre una línea recta. Pero al revés también funciona, es decir, si a mí me dan una ecuación paramétrica vectorial de una línea recta y me dicen, este punto está sobre la línea recta, yo sé que a ese punto le debe de corresponder un escalar. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, permítanme regresar al pizarrón digital, en ese sentido, los puntos de una línea recta en el espacio quedan determinados por escalares, quedan determinados por escalares. O sea, aquí hicimos el ejemplo de, yo escojo, aquí en el pizarrón digital hicimos el ejemplo de, bueno, si quieren agregamos el punto E, que fue el que les mostré en el diagrama, y este era el punto 2, 1, 8, más la raíz cuadrada de 2 multiplicado por menos 6, 4, menos 2, y entonces el punto E es uno de los puntos que se encuentran sobre la línea recta. Entonces, lo que utilicé aquí fue la implicación directa. La implicación directa dice que, perdón, la implicación recíproca dice que si yo me tomo un escalar, ¿no? O sea, si yo tomo una T y defino Q como P más T veces V, entonces Q es un punto en L, pero esta es una bicondicional, o sea que también se vale en esta dirección, y de hecho en varias de las cuentas que vamos a hacer para el material de este capítulo, vamos a analizar el asunto de si a mí me dan un punto sobre la línea recta, entonces ese punto sobre la línea recta se corresponde con un escalar. O sea, si a mí me dicen que Q es un punto sobre la recta L, entonces yo sé que debe existir un escalar, y allí no tengo control sobre quién es el escalar. En la implicación recíproca yo puedo proponer el escalar, y eso me va a decir que todos como los puntos A, B, C, D y E que están en la parte baja del pizarrón, y yo puedo proponer el escalar y eso me va a devolver puntos sobre la línea recta. Pero si alguien más me da un punto sobre la línea recta, no hay garantía de que yo pueda escoger el escalar. Lo único que sé es que existe un escalar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este paso? ¿Algo que quieran que se explique con más detalle? Y entonces, ahora, una de las cosas que quiero mencionar es que cualquier vector distinto de cero, o sea, como ya dije, para construir una línea recta solo se requieren 2 cosas: un punto por donde pase la línea recta, y además un vector que le dé dirección a la línea recta, como en el ejemplo gráfico que acabo de mostrarles, ¿no? Este es un ejemplo muy particular. Pero una observación importante es que puedo tener una misma línea recta, puede tener más de un vector que le dé dirección. Por ejemplo, estoy pensando en estos vectores B y W, ¿no? Entonces, como podrán ver, mi intención era hacer que B y W fuesen paralelos. Entonces, si B y W son paralelos,
y a mí me dan un punto P cualquiera, entonces puedo pensar en la línea, pues puedo llamarle L a la línea que pasa por P y tiene como vector de dirección a V. Y al mismo tiempo, si sobre esa línea me tomo otro punto, el punto Q, entonces puedo pensar en la recta M, que sería la recta que pasa por Q y tiene a W como vector de dirección. Entonces puedo pensar en estas dos líneas rectas. Y creo que no es difícil convencerse de que en estas circunstancias resulta que L y M son la misma línea recta. O sea, si ustedes deciden graficar la línea que pasa por el punto P y es paralela o tiene dirección V, entonces van a obtener la misma línea recta que es esa línea recta es la misma que la línea recta que pasa por Q y tiene a W como vector de dirección. Entonces, resulta que, o sea, como pueden ver en el diagrama de la derecha, resulta que puedo escoger puntos distintos y aún así obtener la misma línea recta. Y no solo eso, sino que además puedo tomar vectores de dirección distintos y aún así obtener la misma línea recta. Entonces, la descripción de la línea recta en términos de puntos y vectores de dirección no es única. Una misma línea recta puede quedar descrita de dos maneras distintas. O sea, L es la recta que pasa por P y tiene a V como dirección. M es la recta que pasa por Q y tiene a W como dirección. Pero a pesar de que tienen descripciones distintas, resulta ser que son exactamente la misma línea recta. Y entonces un problema importante es el de bajo qué circunstancias podemos decir que dos líneas rectas son idénticas. Y entonces esa pregunta, la pregunta que acabo de hacer es, bueno, ¿qué tiene que pasar con P, con Q, con V y con W para que obtengamos la misma línea recta? Es decir, a pesar de que los puntos P, Q, V y W sean todos ellos distintos entre sí, a pesar de eso, ¿qué es lo que tiene que suceder para que las líneas rectas sean iguales? Y la respuesta está en el teorema 2.2, ¿no? Entonces, en el teorema 2.2 dice que si yo me tomo dos puntos en el espacio, y ellos pueden ser igual al origen, y me tomo V y W, y naturalmente los pido distintos del origen, porque quiero que sean los vectores de dirección de las líneas rectas, y entonces le llamo L a la recta que pasa por P y tiene dirección V, y le llamo M a la recta que pasa por Q y tiene dirección W. Entonces voy a obtener que L es igual a M, sí y solo si el punto P, fíjense que P es el punto por donde pasa la recta L. Entonces sí y solo si uno de los puntos por donde pasa la recta L es un elemento de M, y además los vectores que les dan dirección a las rectas L y M resultan ser paralelos, ¿no? Entonces este teorema es una bicondicional, o sea, tiene dos implicaciones. Si L y M son iguales, entonces P está en M y además B y W son paralelos. Y viceversa. Si P está en M y B y W son paralelos, entonces no queda de otra sino que L y M sean exactamente la misma recta. Y eso que está allí escrito en puros símbolos, se puede apreciar aquí en el diagrama, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que L y M son iguales? Bueno, porque el punto P también se encuentra, o sea, por un lado, esta es la recta L, perdón, por un lado, esta es la recta L, es la recta, es la recta que pasa por P y tiene a V como vector de dirección, pero al mismo tiempo es la recta que pasa por Q y tiene a W como vector de dirección. Entonces aquí L y M son iguales. Y como pueden ver, en efecto P es un punto de L y además, en efecto, los vectores B y W resultan ser, paralelos. Entonces, el teorema 2.2 nos da una respuesta a la pregunta de qué tiene que pasar para que dos líneas rectas sean iguales, ¿no? Y lo que tiene que pasar es que uno de los puntos de una de ellas tiene que estar sobre la otra y además los vectores de dirección de las líneas rectas deben ser paralelos entre sí. Y los que llevaron analítica 1 conmigo, recordarán que vimos un teorema similar en el caso de líneas rectas en dos dimensiones. Y lo que quiero mencionar acá, o sea, digamos, ahora lo que correspondería sería probar el teorema 2.2, ¿no? Este teorema de igualdad de líneas rectas.
Pero la demostración no la voy a hacer porque se puede adaptar, y esto es una tarea moral. Recuerden que las tareas morales pueden aparecer como preguntas de examen, ¿no? Como sucedió en el tercer parcial. La cuarta pregunta fue una de las cosas que yo dejé pendientes en clase. Entonces, lo que les pido como tarea moral es que adapten la prueba del teorema 3.2 del libro, y con el libro me refiero al de analítica, al de geometría analítica plana, en la página 62, ¿no? Entonces, en la página 62 está la prueba, digamos, de este teorema, pero en 2 dimensiones. Y yo digo, y les encargo que hagan eso como tarea moral, porque, repito, puede suceder que para el cuarto parcial esa sea una pregunta de examen. Entonces les pido que como tarea moral adapten la prueba del teorema 3.2 del libro, está en la página 62, para que vean que en efecto L y M son iguales, si solo si P es un punto que está sobre M, y además los vectores B y W son paralelos entre sí, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, esta prueba me la voy a saltar porque es una prueba que ya está escrita, digamos, con detalle en el libro, nada más tienen que adaptar las cosas, hay algunas cosas que hay que cambiar allí, entonces vean cuáles son las cosas que hay que cambiar allí para que no los tomen de sorpresa, ¿no? El día del examen. Bueno, entonces eso es con respecto al teorema 2.2, ¿no? Que es el teorema de igualdad de líneas rectas. Ahora, déjenme, digamos, ya pensando en que la prueba está terminada, vamos a hacer la siguiente observación. Entonces, imagínense que P y Q son un par de puntos en el espacio y que P es distinto de Q, ¿no? Entonces, yo digo que si P y Q son un par de puntos en R3 y P es distinto de Q, entonces, entonces, bueno, como P y Q son distintos, entonces P menos Q es distinto del origen, ¿no? O sea, y eso quiere decir que podría tomar, perdón, aquí, o sea, lo que dije es cierto, P menos Q es distinto del origen, pero para las cuentas que voy a hacer, me conviene más pensar en Q menos P. Entonces, bueno, P y Q son distintos, y eso implica que Q menos P es distinto del origen. Y si Q menos P es distinto del origen, entonces puedo pensar en la línea recta que pasa por el punto P y que además tiene como vector de dirección al vector Q menos P. Entonces puedo pensar en ese, ¿no? Y entonces, intuitivamente tengo este par de puntos P y Q, ¿no? Que son un par de puntos en el espacio. En algún lado se encuentra el origen, y ya hemos platicado varias veces, ya hemos platicado un par de veces al menos, ¿no? Que el vector Q menos P sería este vector que corre, sería ese vector que corre paralelo al segmento o a la recta que conecta a P y a Q, o sea, este que está aquí abajo es el vector Q menos P, porque recuerden que todos nuestros vectores están anclados en el origen. Entonces pienso en Q menos P, y ese es el vector que está allí de rojo. Entonces, nada más viendo el dibujo, se puede conjeturar que la línea que pasa por P y tiene como vector de dirección o sea, si me fijo en la recta que pasa por P, si me fijo en la recta, y esta sería la recta L, ¿no? Si le llamo L a la recta que pasa por P y tiene a Q menos P como vector de dirección, entonces se intuye que esa línea recta va a pasar por los puntos P y Q. Y entonces, de nuevo, la idea es que los que llevaron Analítica 1 conmigo recordarán que yo hice las cuentas con detalle en el curso, pero si ustedes se van al libro y en el libro le echan un vistazo a la sección 3.2, ¿no? que se inicia en la página 65, verán que esta discusión ya también se tuvo en el texto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ya se tuvo? Bueno, lo que se deduce de acá es que si L es la línea que pasa por P y tiene a Q menos P como vector de dirección, entonces los puntos P y Q
son ambos elementos de la línea de la recta L. Y aquí la justificación es rápida, por eso la voy a hacer, ¿no? La justificación es rápida. ¿Cómo sé que el punto P se encuentra en L? Bueno, el punto P se encuentra en L porque si me tomo t igual a 1 en la ecuación paramétrica vectorial, entonces P más 1 multiplicado por Q menos P, esto se vuelve P más Q menos P, ¿no? La multiplicación por 1 me devuelve el mismo vector, y como podrán ver, las P's se cancelan, y entonces, perdón, quería demostrar, metí la pata. Lo que quería hacer aquí era demostrar que P está en L, ¿no? Y lo propuse mal. Entonces, va de nuevo. ¿Por qué P está en L? Bueno, P está en L porque si propongo T igual a 0, entonces aquí quedaría P más 0 multiplicado por Q menos P, y esto quedaría P más el origen. Recuerden que cualquier vector multiplicado por 0 devuelve el origen, y P más el origen da como resultado P, por lo tanto P está en L, ¿no? Entonces esa sería una parte de la justificación, pero no basta con eso porque también se pide justificar por qué razón Q está en L, ¿no? Y la razón es que, bueno, Q está en L porque si yo me tomo, ahora sí, T igual a 1, entonces P más 1 multiplicado por Q menos P, esto es lo mismo que P más Q menos P, y entonces ahora sí las P's se cancelan, y esto me da como resultado el punto Q. Y recuerden del ejemplo gráfico con el que abrimos la sesión de hoy, que si yo propongo escalares, todos, no importa qué escalar se me venga a la mente, todas las posibles combinaciones de la forma P más T veces el vector que le da dirección a la línea recta, todas esas combinaciones, independientemente del escalar, van a ser puntos de L. Entonces, de esta manera, a mí se me ocurrió poner T igual a 0, y T igual a 0, la combinación correspondiente me devuelve P, y cuando pongo T igual a 1, la combinación correspondiente me devuelve Q, y por lo tanto, tanto P como Q son un par de puntos que se encuentran en L, ¿no? Y les repito, esta misma discusión aparece en la sección 3.2, al principio de la sección 3.2, en el primer párrafo prácticamente. Y entonces, el resumen es así, ¿no? Si a mí me dan un par de puntos en el espacio distintos, puedo proponer L como la línea que pasa por P y tiene a Q menos P como vector de dirección. Eso es L. Y acabo de justificar, acabo de hacer las cuentas, ahí en pantalla todavía están, para intentar convencerlos de que los puntos P y Q son un par de puntos en L. Y en la sección en la sección 3.2 del libro se prueba otra cosa. O sea, esto dice que P y Q están en L, ¿no? Y yo digo que además pasa lo siguiente. Pasa que si M es una línea recta, si M es una línea cualquiera, y los puntos P y Q se encuentran en M, o sea, ahora dense cuenta de que yo definí a la L, ahí está en el primer renglón de la pantalla, yo propuse a L, y L es una línea que pasa por los puntos P y Q. Lo que voy a hacer ahora es hacer un comentario sobre cuántas líneas pueden pasar por los puntos P y Q. Entonces el comentario comienza así. Vamos a suponer que M es una línea recta, pero es una línea recta que tiene la propiedad de que pasa por los puntos, de que pasa por los puntos P y Q. Bueno, con esas hipótesis, si M es una línea y P y Q están en M, entonces M es lo mismo que L. Y la idea es que en la prueba de esta afirmación, de esta implicación que aparece en su pantalla, se usa el teorema 3.2. Y la forma en la que se usa el teorema 3.2 es pues tal y como se hizo en la sección 3.2. Entonces, de nuevo, lo que estoy tratando de decir aquí con este último texto que anoté es que la implicación es cierta. O sea, si M es cualquier línea recta que pasa por los puntos P y Q, entonces
esa línea recta tiene que ser la recta M de la que les hablé arriba, ¿no? ¿Cómo se hace la demostración? Bueno, la demostración pasa por usar el teorema 3.2. ¿Cómo se usa el teorema 3.2? Es una pregunta perfectamente válida, ¿no? La idea es que no voy a presentar cómo se usa el teorema 3.2, perdón, no, cómo se usa el teorema, aquí se me cruzaron los cables, ¿cómo se usa el teorema 2.2? Nuestro teorema 2, nuestro teorema 2.2 de las notas, ¿no? O sea, el teorema 2.2 al que me refiero es este teorema que están viendo en pantalla, ¿no? Ese es el teorema 2.2, el teorema de igualdad de líneas rectas, porque a la postre lo que quiero hacer es demostrar que dos líneas rectas son iguales. Entonces, para aclarar cosas, entonces voy a decir aquí, ver sección 3.2 del libro, y con el libro me refiero al libro de geometría analítica plana, ¿no? El que utilizamos en la primera parte para coordenadas polares. Entonces, en resumen, ¿cómo se demuestra esta implicación? Hay que usar el teorema 2.2. ¿Cómo se usa el teorema 2.2? Bueno, échenle un vistazo a la sección 3.2 del libro de geometría analítica plana y adapten esa demostración para ver que en efecto L y M son iguales. Y de nuevo, recuerden que esta es una tarea moral y las tareas morales se pueden preguntar tranquilamente en el examen. Y les recuerdo que la cuarta pregunta del parcial que tuvimos el sábado fue una de las cosas que yo dejé pendientes en clase, ¿no? Entonces, eso. Entonces, de nuevo, está la moral y todo este rollo. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Lo que vamos a hacer ahora, entonces, bueno, ¿qué es lo que dice esto, no? O sea, ¿cómo podemos resumir todo este rollo de implicaciones y demostraciones y todo este asunto, ¿no? Entonces, en resumen, sucede que hay una única línea que pasa por P y Q. Entonces, en otras palabras, lo que hemos hecho es demostrar que si ustedes me dan, la primera parte fue, ustedes me dan, ahí como se ve en el primer renglón de pantalla, ustedes me dan dos puntos distintos. Entonces, yo puedo producir una línea que se traga a los dos puntos. Eso quiere decir que existe una línea que pasa por los puntos P y Q. Lo que está encerrado en rojo dice que esa línea es la única. Entonces, aquí tenemos dos partes. Está la existencia es la recta L, y la unicidad es, tú dame cualquier otra línea M, que pase por los puntos P y Q, y yo te voy a demostrar que la línea M que tú propones es en realidad la que yo propuse originalmente. Y entonces, en ese sentido, es un resultado de existencia y unicidad. Entonces, de esta manera se demuestra que existe, o sea, hay una línea, y además, esa línea es única. Y en matemáticas, cuando hay objetos que tienen una propiedad, que son los únicos con cierta propiedad, regularmente se les pone nombre, y el nombre que vamos a adoptar para la línea que pasa por, el nombre que vamos a adoptar para la línea que pasa por los puntos P y Q, es el nombre que aparece en la definición 2.3. Entonces, igual que en el desarrollo que acabo de hacer, me dan dos puntos en el espacio distintos. Entonces, la recta que pasa por P y Q, y voy a utilizar el símbolo que aparece ahí entre paréntesis, es PQ, y encima de PQ una flecha doble, ¿no? Entonces, el símbolo PQ con la flecha doble encima es la línea que pasa por P y tiene dirección Q menos P. Entonces, en otras palabras, la línea que pasa por P y Q es el conjunto de puntos de la forma P más T veces Q menos P, donde T es un número real. Fíjense que P más T veces Q menos P es precisamente ahí se puede ver en el primer renglón de pantalla, es precisamente una ecuación paramétrica vectorial para la recta L. Entonces, P más T veces Q menos P, pues lo que me devuelve es una ecuación paramétrica vectorial de la línea verde, la recta L que está pintada ahí en la parte central de su pantalla. Y esa recta L sabemos que es la única que pasa por los puntos P y Q. Entonces, en lugar de llamarle L, lo que estoy haciendo acá es
llamarle PQ con esta doble flecha encima, ¿no? Entonces, esa es la definición. O sea, si me dan dos puntos en el espacio distintos, existe precisamente una línea recta que pasa por esos dos puntos distintos. Y vamos a utilizar esta notación, PQ con la doble flecha encima, se refiere a esa línea recta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para ver cómo se ve este concepto ya con números específicos. Entonces, en la actividad 2.4 me dan dos puntos en el espacio. Los puntos son 3 menos 1, 0 y 4, 1, 3. Entonces, de nuevo, imagínense que estos son un par de puntos que están flotando en su habitación. Y para este par de puntos tienen que encontrar una ecuación paramétrica vectorial de la línea que conecta a estos dos puntos. Entonces vamos a resolver la actividad 2.4 ya una vez. O sea, lo que se nos pide es, como ya dije, hallar una ecuación paramétrica vectorial de esta línea recta. Entonces, a ver, solución de la actividad 2.4. Entonces, en la actividad 2.4 se nos da dos puntos. Uno de esos puntos es el 3 menos 1, 0. Y el otro punto es el 4, 1, 3, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos de la actividad. Para que se parezca a lo que hicimos previamente en abstracto, o sea, en abstracto yo les dije, tómense dos puntos en el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? P y Q. Entonces, para que se parezca a lo que hicimos en la versión en abstracto, voy a llamarle P al primero de los puntos y voy a llamarle Q al segundo de los puntos, ¿no? Entonces, P es como dice allí y Q es como dice allí. Entonces, ¿quién es Q menos P? Recuerden que por el desarrollo que hicimos previamente, Q menos P es el vector de rojo de la pantalla. Es un vector que le da dirección a la línea que pasa por los puntos P y Q. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es calcular quién es Q menos P. Entonces, calculo Q menos P, y como podrán ver, es tomar las coordenadas de Q y restarle las coordenadas de P. Y 4 menos 3, eso da como resultado 1, y 1 menos menos 1, eso da como resultado 1 más 1, eso es 2, y 3 menos 0, eso da como resultado 3, ¿no? Entonces, Q menos P es el vector 1, 2, 3. Y por lo tanto, la respuesta es, bueno, voy a tomarme el punto, 3 menos 1, 0, porque ese es el punto P, ¿no? Voy a pensar, bueno, voy a tomar como vector de dirección al vector 1, 2, 3, porque ese fue el resultado de hacer la muestra de estos dos. Entonces, esta que está aquí es la respuesta, ¿no? Porque esa que está allí, o sea, recuerden que la actividad lo que pedía era encontrar una ecuación paramétrica vectorial de la recta en cuestión. Y entonces, P más T veces Q menos P es, como ya vimos en abstracto, una ecuación paramétrica vectorial de esto, ¿no? Ahora, a lo mejor una pregunta que tienen algunos de ustedes, o sea, ya sería la respuesta, ¿no? Esto ya, o sea, si esto fuera una pregunta de examen, entonces esto significaría que ya obtuvimos la solución y además es la respuesta correcta, ¿no? Es una ecuación paramétrica vectorial. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes tienen esta pregunta, ¿no? ¿Qué tal si intercambio los papeles de P y Q, ¿no? O sea, obtengo otra línea recta. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de poner P igual a 3 menos 1, 0, se me ocurre poner P igual a 4, 1, 3, ¿no? O sea, intercambiar los papeles de P y Q. Y le llamo Q a 3 menos 1, 0. O sea, intercambio los papeles de P y Q. Entonces, son dos puntos. Y estoy hablando de la línea recta que pasa por dos puntos. Entonces, deberíamos de obtener la misma respuesta. Entonces, P y Q son estos dos. Y ahora la pregunta, igual que lo hicimos en la primera solución, sería ¿quién es Q menos P? Bueno, cuando hacemos Q menos P, hay que tomar las coordenadas de Q y restarle las coordenadas de P. Entonces, 3 menos 4, eso es menos 1. Y menos 1 da como resultado menos 2. Y 0 menos 3 da como resultado menos 3. Entonces, el vector que le da dirección a la línea recta ahora sería el menos 1, menos 2, 3. Y el punto por donde pasa la línea recta sería, cuando hicimos la versión en abstracto, el punto era el punto P. Pero ahora el punto P, en la nueva respuesta, es el punto 4, 1, 3. Y el vector que le da dirección es el menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces, eso quiere decir que esta que está aquí abajo
también es una respuesta válida. O sea, si esta fuera pregunta de examen y llegáramos a esta solución, esta también sería la respuesta correcta. Entonces, repito, aquí aparentemente estamos obteniendo dos soluciones distintas, ¿no? O sea, de alguna manera estamos acostumbrados, en matemáticas al menos, a pensar que hay una sola solución, ¿no? Hay una única solución. Pero la razón por la que estas dos funcionan es justamente como consecuencia del teorema 2.2. El teorema 2.2 en particular dice que una misma línea recta puede tener dos representaciones distintas. O sea, fíjense que en el teorema 2.2, por un lado, la recta L es la recta que pasa por P y tiene a V como vector de dirección. Y al mismo tiempo, como L y M son iguales, al mismo tiempo, L se puede pensar como la recta que pasa por Q y que tiene a W como vector de dirección, y eso lo ejemplifiqué con dibujitos en esta parte, ¿no? Entonces, dos rectas que están descritas de manera diferente pueden terminar siendo iguales, aún a pesar de que las descripciones son completamente distintas, ¿no? O sea, las descripciones mediante P y B y las descripciones mediante Q y W. Entonces, lo que está pasando aquí abajo es que, aunque estas dos líneas rectas tienen apariencia distinta, pues resulta que, por ejemplo, una cosa que se puede ver rápido, y ya con eso nos despedimos, una cosa que se puede ver rápido es que este vector resulta ser paralelo a este vector. Fíjense que si toman el vector de arriba y lo multiplican por el escalar -1, entonces el resultado de esa multiplicación les da el vector de abajo. Y eso quiere decir que los vectores que le dan dirección a la línea recta son vectores paralelos. Y la idea es que, por ejemplo, el punto 3 menos 1, 0, se puede demostrar que es un punto que se encuentra en la recta de abajo. Entonces, aunque no es la misma ecuación paramétrica vectorial, sí define la misma línea recta. Entonces, al menos en esta parte no hay una sola respuesta, hay una infinidad de respuestas, de hecho, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, las dos son respuestas válidas, y en general, cuando uno habla de ecuaciones paramétricas vectoriales, no hay una sola respuesta. Una misma línea recta puede tener una infinidad de ecuaciones paramétricas vectoriales. Y aquí está un ejemplo de una misma línea recta, la recta que pasa por dos puntos, que tiene al menos dos ecuaciones paramétricas vectoriales, pero puede tener una infinidad, ¿no? Muy bien, entonces ya, una disculpa, me pasé 2 minutos, pero creo que era importante hacer este comentario. Entonces, a menos que haya alguna pregunta, aquí le dejamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, que tengan muy buen inicio de semana y nos estamos viendo mañana para continuar con esta parte de líneas rectas. Cuídense mucho.